Hola, buenas noches. Mi nombre es Mirko Espinosa. Esto es Dial a la Izquierda a través de Comunicambio. He sido integrante de Radio Estudio 92 del 2000 al 2004. En el año 2004 he sido miembro fundador de Radio Oxígeno. Luego he sido jefe de programación también de Radio Oxígeno. Y actualmente soy director de Ciudad Estéreo, que es una radio online. Así que el día de hoy vamos a tratar un tema que podría parecer bastante superficial, pero que sin embargo tiene unas respuestas bastante complicadas y que seguramente te van a interesar mucho. Siempre cuando he tenido la oportunidad cuando me han invitado a dictar conferencias o ir a talleres a universidades o institutos, eh, y al final de las exposiciones, los alumnos y las personas que estaban en el recinto o en el local me hacían una pregunta muy recurrente, y que era, ¿por qué las radios repiten tanto las canciones? Entonces, como les decía a un comienzo, parece un tema superficial, simple, pero que tiene una respuesta bastante interesante. Eh, yo he dividido las respuestas en dos áreas. Voy primero a explicarles el por qué se repiten las canciones en el aspecto musical. ¿Ok? Y vamos a hablar en primer lugar sobre el tema del pop rock, ¿no? Que es, digamos, lo que a la gente más le molesta, ¿no? O sea, ¿por qué hace 30 años venimos escuchando Persiana Americana, venimos escuchando el Lamento Boliviano, etcétera, ¿no? Entonces a la gente le molesta mucho eso y pregunta que por qué se repite. Si nos centramos en el tema del pop rock, tengo que decirles que hasta mediados de los 80, en el Perú, el pop rock como género era un género bastante escuchado. Las principales radios de Lima, las radios de la juventud de ese entonces, se escuchaba mucho pop rock, ¿no? Los grupos y las bandas, los artistas de moda, estamos hablando de Madonna, Michael Jackson, The Police, Soda Stereo, Enanitos Verdes, Frágil, Arena Hash y todas las bandas que ustedes ya conocen. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ese auge del pop rock en esa época empezó a decaer? Esto ocurre por algo que yo he denominado las tres oleadas que cubren o desplazan al género pop rock. En primer lugar, a mediados de los 80 llega la salsa sensual, ¿no? La salsa sensual fue un fenómeno impresionante en Lima y en todo el Perú y en muchas partes de Latinoamérica. Se inicia en New York, en Puerto Rico y llega acá al Perú y desplaza bastante al género rock y sobre todo a las radios que estaban de moda en ese entonces, al grado de que muchas de ellas tuvieron que cambiar de rubro y dejaron de tocar canciones de pop rock para empezar a tocar salsa sensual, como en el caso que todos conocemos de Radio Panamericana. Entonces, esa fue la primera oleada, la salsa sensual que llega en el 85, 86, llega con mucha fuerza a nuestra ciudad. Luego, a finales de los 90, viene la segunda oleada. Acá estamos hablando ya de la tecnocumbia. Y con la llegada de Rosy Ward, también es un género que llega con muchísima fuerza, que se convierte en una fiebre en todo nuestro país y que también desplaza bastante al género pop rock, ¿no? Entonces ya el género que venía ya con cierta debilidad, entonces vuelve a ser cubierto nuevamente por este género que es la tecnocumbia a finales de los 90, comienzos de los 2000. Y para finalmente, la tercera oleada es la que estamos viviendo actualmente, que es la oleada del reggaetón, ¿no? Que todavía está con mucha fuerza y que no sabemos hasta cuándo va a acabar, hasta cuándo puede durar este género. Esto es en el lado musical, ¿no? Pero también hay una segunda motivación, una segunda respuesta que a mi parecer es mucho más importante todavía. Y vamos a hablar de motivos políticos. Cuando yo a veces explico esto en algunas universidades, me dicen, pero ¿qué tiene que ver la política con todo esto? Y tiene que ver y mucho. A ver, vamos a centrarnos. El capitalismo en toda su historia va cambiando de rostro y de denominación, ¿no es cierto?
no siempre se va a llamar igual, no siempre se llama capitalismo. El capitalismo entonces va cambiando de rostro, va cambiando de careta, va cambiando de nombre, y se puede llamar liberalismo, luego se puede llamar keynesianismo, y luego se puede llamar neoliberalismo, que es lo que estamos viviendo actualmente. Vamos a detallar cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿no? En el caso del liberalismo, por ejemplo, una de sus principales características es que nos hablan de la libertad, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad económica, la libertad política, pero que en el fondo no es más que la libertad que necesitan los grandes grupos de poder para poder hacer lo que les venga en gana sin la intervención del Estado, ¿no? O sea, nos hablan de un Estado que no debe participar en la vida política y mucho menos económica de la sociedad. Esto le permite a los grandes empresarios, a los grandes grupos de poder hacer lo que les viene en gana, ¿no? Por ejemplo, explotar a los trabajadores, no pagarles los sueldos que merecen, no darles reconocimientos económicos, etc. Entonces, ¿qué pasaba con el liberalismo? Atacaba mucho a los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces los trabajadores se sentían muy agobiados con este sistema político. Entonces surge el keynesianismo. ¿Y qué es el keynesianismo? El keynesianismo también es un sistema político, económico, pero que le quiere dar un cierto rostro humano al liberalismo, ¿no? Es decir, ya no te ahorco tanto, pero te sigo ahorcando, pero menos. Te ahorco poquito, ¿no? Entonces, ¿qué es el keynesianismo en concreto? El keynesianismo le da ciertos paliativos al trabajador, ¿no? Como les decía, le quiere dar un rostro más humano al capitalismo. Y se habla del estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el keynesianismo, por ejemplo, los trabajadores ya no trabajan tantas horas, ¿no? Si trabajaban 12, 15 horas, pues bajan a 11, 10 horas. Se les da ciertas facilidades, por ejemplo, vacaciones, ciertos pagos extras como bonificaciones, etc. Pero ese sistema no duró mucho. ¿Por qué? Porque al gran empresario, obviamente esto no le convenía. El empresario sentía que al darle facilidades al trabajador estaba perdiendo mucho dinero, mucho dinero. Y es así como a finales de los 80, en la ciudad de Washington, se reúnen científicos, políticos, economistas, intelectuales de derecha, del gran capital, y que en lo que se llamó el Consenso de Washington se reúnen para dictar el nuevo orden mundial, ¿no? Ese nuevo orden mundial se llamó neoliberalismo, que es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y en qué consiste el neoliberalismo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes fueron sus ideólogos principales? El Consenso de Washington, que también se llamó la Revolución Conservadora, tiene como sus principales iniciadores y fundadores a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan y a Juan Pablo II, que son tres personajes que trabajaron muy arduamente a favor del capital, de los grandes grupos económicos, en contra de los más necesitados, de la gente más desposeída, ¿no? ¿Y cuáles son las características del neoliberalismo? En primer lugar, el apoliticismo, ¿no? Nos llega el mensaje de que la política es mala, de que las personas no debemos participar en política, y un ejemplo muy claro fue aquí, por ejemplo, Ricardo Belmo, ¿no? Él fue una de las primeras personas que se autodenominó independiente, ¿no? Que no tenía ideología, ¿no? Él participó en la vida política, llegó a ser alcalde de Lima, y fue una de las primeras personas que se autodenominó independiente, que no tenía ninguna clase de ideología. Otra de las características del neoliberalismo es el pragmatismo, ¿no? Es decir, dejamos de lado la solidaridad y siempre cuando queremos hacer algo, un favor a alguien, siempre estamos preguntando cómo es, qué me entregas tú a cambio, ¿no es cierto? Ya no hay ese sentido de colaborar, de ser solidarios, ¿no? Siempre hay esa pregunta de cómo es compadrito, ¿no? ¿Cuánto me gano yo? Y finalmente, bueno, no finalmente, pero tratando de resumir, otro de los postulados del neoliberalismo es el individualismo, ¿no? Es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo,
y el resto me importa mucho o poco. Entonces, esto también trae como consecuencias que las personas se vuelvan cada vez más, por ejemplo, los sectores empresariales cada vez van a necesitar más y más ganancias, ¿no? El obtener ganancias a como dé lugar. Esto es muy importante porque esto llega también a las grandes empresas como la radio. Por eso es que los empresarios que bajo estos postulados neoliberales, que son caretas del capitalismo, ellos necesitan ganar más dinero, más de lo que ya tienen. Hay muchos que tienen en abundancia, pero quieren aún más. Entonces, por eso es que las radios apuntan a lo seguro, apuntan a lo seguro. Entonces, por eso es que las canciones que se transmiten en las radios, se ven muy reducidas y tienen que sonar solamente los éxitos, ¿no? Las canciones que la gente conoce. Porque ¿cuál es uno de los fundamentos principales de una radio? Son dos, básicamente. Uno es darle a la gente lo que quiere escuchar, ¿no? Obviamente tú, si a ti te gusta la salsa, te gusta el folclore, te gusta el rock, te gustan las baladas, tú enciendes la radio, buscas la emisora que te gusta, porque pretendes encontrar ahí las canciones que te gustan, ¿no? Ese es el fundamento principal de una radio, darle al oyente lo que se quiere escuchar. Pero también debería haber un segundo fundamento que se ha perdido bajo estos postulados, que es la sorpresa, ¿no es cierto? O sea, aquella canción que no necesariamente fue un éxito, pero que te puede causar cierto grado de empatía, de sorpresa, al escucharlo decir, qué bonita canción, quién será el cantante, quién será el intérprete o cuál será la banda. Yo recuerdo en los años 80, cuando sonaba una canción que no conocíamos, incluso llamamos a las radios para preguntar cómo se llamaba la canción, quién la interpretaba, y eso era lo bonito de la radio. Y eso se ha perdido. La radio ahora se ha vuelto aburrida, se ha vuelto monótona, se ha vuelto totalmente predecible, precisamente por este tema político, ¿no? Entonces, en resumen, la radio se ha convertido solamente en un negocio. Algunos dicen que siempre ha sido un negocio. Sí, por supuesto, siempre ha sido un negocio la radio. Nadie invierte para perder, ¿no es cierto? Nadie invierte para perder. Pero lo que estamos viviendo ahora ya es la ley de la selva. Es el negocio en su máxima expresión. Es la ley de la selva, ¿no? Acá o gano, o gano mucho, o gano bastante, y quiero ganar cada vez más, cada vez más, ¿no? Eh, Hay otras motivaciones también que les podría contar, como el tema del surbe, que es la medición de sintonía de cada radio, pero ese tema lo estaremos tratando en otra oportunidad. Así que esto ha sido todo por el día de hoy, a través de Dial a la Izquierda y a través de Comunicambio. Muchas gracias.